A la sombra del mundo de tinieblas, la lucha por el poder nunca se detiene. Bienvenido a la mesa donde cada decisión tiene consecuencias, las traiciones son inevitables y donde la perversión se cultiva entre el exceso y la corrupción de una senda que ansía sangre. Esto es BTS Madness Network, un podcast en español que habla de Vampire the Eternal Struggle, hecho por la comunidad, para la comunidad. Comenzamos. Ofréceme, ¿qué tienes para mí? Susurró con febril seguridad la voz de Fotini. Tu voluntad, tu vitae, ya las he probado, ambas, y son mías. En secreto quizá, a espaldas de quien cree gobernar sobre ti. El rostro de Alexa, príncipe de Melbourne, se retorcía. El beso de la cátara provocaba placer, sí, un placer que la inmovilizaba, pero también el horror de doblegarse, el dolor de rendir su poder y de ser incapaz de evitar aquello que la Sabata planeaba hacer. Y estamos de vuelta una vez más en este podcast que se llama Vampire the Eternal Struggle Madness Network, su fuente de confianza para escuchar información sobre este juego que tiene más de 30 años en las mesas, y también si usted quiere escuchar ladridos de perritos en el ruido de fondo. Pero como de costumbre, no estoy solo, no arrancamos este capítulo por nuestra cuenta, sino que estamos en la compañía de nuestro siempre estimado Alberto R. León. Señor, ¿cómo se encuentra usted? Qué gusto volver a los micrófonos. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días a todas las personas que nos están escuchando, y pues con el animalismo al 100%, con esto de los guardianes de las casas. Sí. Y pues aquí ya listos para iniciar la segunda parte de este segundo pad del Sabbat que empezamos en el capítulo anterior, y muy emocionados porque pues parece ser que ha tenido una muy buena recepción. Sí, la verdad es que yo también estoy muy emocionado de darle continuidad a este pad. La verdad es que todos me han gustado, pero justo con este hay muchas posibilidades, hay muchas cosas por hacer. Y creo que este en específico, las cartas que vamos a revisar hoy en día van a tener mucha opinión, ¿no? Y justo qué buen punto ese de que ha tenido buena recepción, porque nos da oportunidad de enviarle saludos a las personas que nos han comentado, tanto en redes sociales como en persona, que les ha gustado el capítulo o tal o cual detalle específico, ¿no? Pero de repente también nos dicen cosas como que les inspiraron tal o cual deck o cosas así. Claro que sí, pero antes de comenzar, permíteme presentarte. Mi estimado coanfitrión Oliver de la Parra, un gran nodista del juego de Vampire Eternal Struggle y del mundo de tinieblas en general. Amigo, ¿tú cómo estás? Muy bien, amigo, la verdad es que ha sido una semana pesadita. Este año como que está raro, como que para mí tiene un sabor extraño el 2026, pero pues vamos a ir avanzando y pues aquí estamos sentados para grabar una vez más, que siempre es como un momento disfrutable. Pues bueno, en el capítulo del día de hoy, que será dedicado al Path of Katari, la librería, vamos a hablar sobre la librería en general, algunas cuestiones en particular, pero muy importante, mencionar cuáles son algunas de las erratas y nuevos conceptos, porque son bien importantes especialmente para este pad, ¿no crees? Es correcto, este pad llega con dos nuevos conceptos que, si bien de alguna manera ya existían, digamos que se oficializaron y les dieron forma y nombre y todo para este deck en específico. Entonces mira, no solamente es un deck versátil, divertido, sino que hasta llega con nuevos conceptos de alguna manera, así que creo que aquí va a haber mucha tela de dónde cortar. Pero antes de comenzar a cortar esa tela, ¿qué te parece si vamos a las noticias de la semana? Por favor. Pues mira, Oliver, acaba de ser revelada en la BKN la ilustración de un nuevo vampiro del set de Nueva York, y es nada más ni nada menos Addison Payne. Addison Payne es exclusivo de los juegos, que en este caso sería Shadow over New York. Uh-huh. Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo.
Sin embargo, sí he podido revisar su lore y muy interesante. Es un vampiro bastante complejo en muchos sentidos. Y creo que la ilustración pues nos permite ver esa fragilidad y fortaleza que este personaje transmite al mismo tiempo, ¿no? Sí, la verdad tampoco jugué los juegos, no estoy muy familiarizado con el lore. Sin embargo, he oído cosas buenas, especialmente de los de Gangs of New York. Esos jueguitos que eran como novelas interactivas y esos mucha gente me contó que estaban muy buenos, que eran muy divertidos y además justo que los personajes estaban padres. ¿Por qué no nos cuentas un poquito quién es Addison Payne, qué hace, cómo luce y un poco hasta qué podría traer para el juego de cartas? Claro que sí, mira, Addison Payne es un hombre de avanzada edad, un acaudalado que le tenía mucho miedo a morir. Y entonces durante su vida se dedicó a ver la forma en la cual podía esquivar esa bala de la mortalidad. Y la encontró llamando la atención de los Ventru, quienes lo abrazaron. Pero recuerda que, pues bueno, el estado en el cual un vampiro es abrazado, bueno, mejor dicho, te conviertes en un vampiro, está estrechamente relacionado a tu estado. En el momento, ¿no? En el cual te abrazas. En el momento. Exactamente, y pues resulta que este hombre Addison Payne estaba ya con una edad muy avanzada, en un estado de debilidad física bastante pronunciado, pues estaba postrado, y estas son las características que lo llevan a la inmortalidad. Entonces requiere de asistencia constante para poderse desenvolver. Imagina un Ventru que necesita constantemente un interlocutor, por ejemplo, que pueda transmitir sus ideas, y es primogen de Nueva York. ¡Wow! Y está envuelto en una trama donde él, digamos que respetando la tradición Ventru, busca hacerse con el poder. Claro. Se presume actualmente muerto, sin embargo, todo es una presunción únicamente. Vaya, pues mira, de entrada ya sabemos que va a llegar con un voto, ¿no? Que va a ser Primogen. Y esa deshabilidad está como interesante, ¿no? Ver cómo se refleja, ver si le ponen ahí un detrimento en términos de, no sé, sigilo o algo, un -1 de sigilo o un -1 de intercept, algo que hable de su incapacidad motora, porque incluso la ilustración llama mucho la atención, que a pesar de que es una obra de arte, la verdad me parece que es algo que excede, ¿no? De repente como la media con la que se desarrollan las ilustraciones, porque esto está irreal. Destaca mucho su silla de ruedas. Y bueno, también resta decir, me faltó comentar que la ilustración está hecha por Francisco Tévar, quien ya hemos comentado anteriormente dentro del programa. Y mira que Francisco Tévar es muy bueno, pero aquí la verdad, no sé, se merece un bono por esta ilustración porque se nota que le echó ganas por arriba del... O sea, como dirían en las oficinas, ¿no? Dio su 200%. Sí le echó ganas al bono. Sí le echó ganas para conseguir un bono, la verdad, y se lo merece, ¿eh? Así que Black Chantry, denle un bono a este hombre porque se lo merece. Está increíble la ilustración. Creo que como Ventru sí transmite ese poder y conociendo el trasfondo de este personaje, pues sus detrimentos físicos casi podrían pasar hasta inadvertidos. Si le prestas atención, pues verás ahí la sillita de ruedas, ¿no? Pero es como un elemento muy secundario, sin embargo está en primer plano. Pues veamos cómo llega en términos de habilidades. No sé si ya tenemos ahí, seguramente no, porque al ser de un videojuego no siempre existen sus stats en la web, ¿no? Entonces a lo mejor no existe una hoja de personaje como tal para Addison Payne, pero lo que es real es que estos Ventru que de repente pueden llamar a una votación para volverse príncipes, podría ser, ¿no? Algo de ese estilo. Sí, ahí yo ya estoy ansioso de ver más adelantos porque estoy muy emocionado tanto con la colección de Brasil y ahora con la de Nueva York. Sí, la de Nueva York llega con esto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Además estoy revisando acá las ilustraciones que existen y aparece recurrentemente que atrás de él hay pues supongo que es un ghoul, no sé, un joven con los ojos vendados. Estaría padre que a lo mejor también llegara como con algo así, porque vaya que Addison Payne está en una situación complicada, ¿no? Incluso tiene un aparato en la garganta y todo. Me sorprendió ahorita que mencionaste que ni siquiera puede hablar. Sí, y es un primogen cuya herramienta principal pues es la dicharachería, ¿no? Y eso también nos lleva un poco a pensar en qué disciplinas tendrá. ¿Tendrá fortitud en superior para soportar o tendrá presencia en superior para no tener que hablar nada más con su pura presencia, o cómo estará el asunto, ¿no?
Ya lo veremos próximamente, mientras pues vamos a permanecer expectantes. Buenísimo. ¿Qué otra noticia pasa para este capítulo, amigo? Cuéntame. Pues se acerca el torneo of Noble Blood del Principado de Ciudad Neza el próximo sábado 11 de julio en la tienda 2 de 3 en la Ciudad de México. El príncipe Eduardo nos ha prometido promos de Praxis York y el Sense Savage Way. Será uno de los torneos preparatorios para la temporada del Nacional, que es en noviembre. Entonces, yo creo que vamos a asistir gustosamente a ver qué es lo que podemos hacer, probar nuevos decks o seguir con las estrategias que ya tenemos planeadas. Yo al menos ya la tengo. Un torneo que va a ser de B5, ¿no? Y eso siempre genera revuelo porque pues la banda como que juega de todo, ¿no? Entonces de repente limitarte nada más a B5 pues provoca ahí que tengamos que adecuar los decks o buscar opciones. ¿Sabes qué? Estaba viendo, digo, igual y nada más como una nota al pie, de la poca prevención que existe de Fortitude en B5, ¿eh? Han salido muy poquitas cartas para prevenirse en B5. Claro, porque están fuera, por ejemplo, el Superior Middle, Skin of Night. Skin of Steel, perdóname, es la que estoy confundiendo. La que previene, pagas una sangre y previenes todo el daño y de los additional strikes. Pero también el Skin of Night es bien importante porque esa te previene de agravados. O sea, convierte todo el agravado en normal. En normal. Y en superior te previene un daño, efectivamente, que tampoco existe. Tampoco existe. Sin embargo, me parece que al día de hoy existe un pool muy importante de cartas como para que el B5 sea muy sano. Y una de las grandes conversaciones que yo creo que merece una discusión más tendida es por qué la forma en la cual se rankea el B5 no puede ser similar a la de Legacy. Creo que esa es una discusión que tenemos que dejar en el tintero porque hay muchas opiniones. Totalmente. Sin embargo, si nosotros podemos ver listas actuales de torneos, etcétera, nos vamos a dar cuenta que muchos de los decks ganadores ya son B5. Sí, claro, que también habla mucho de la disponibilidad de cartas, ¿no? O sea, cuando es lo que hay, pues con eso construyes y pues vaya que hay posibilidades de ganar. O sea, no digo que sea débil, solo digo que es interesante como con módulos que de repente se sienten tan diferentes a lo que estamos acostumbrados a jugar cuando tenemos la posibilidad de jugar todo, se pueden hacer cosas, ¿no? Y una vez más, pues se apela al ingenio y a la capacidad del jugador. Claro. Es decir, tenemos un pool muy limitado de cartas, que a mí no me parece que sea limitado, sin embargo tenemos un pool limitado de cartas y con eso pues se crean estragos muy grandes. Y esto también habla de cómo se integran los nuevos jugadores al juego. Digo, nuevos jugadores que llevan algunos cuantos años, hasta unos cuantos meses, y que tienen todavía problemas para conseguir cartas muy antiguas. Claro. O sea, solamente es limitado comparativamente, ¿no? Porque pues al final del día tenemos una historia enorme de cartas, pero también cuando pensamos en la utilidad de las cartas en todo lo que existe, o sea, de todo lo que existe, pues terminamos también reduciéndolo a un grupo muy específico, ¿no? O sea, no es como que vayamos a hacer un deck de... me acordé de tu deck de Anarch que usaba Skull Butchery. Y sí. Sword Dissension y la otra, la de Border Skirmish, ¿no? No es como que vayamos a hacer un deck de Border Skirmish. Sí, exacto. Es que el pool de cartas actual de Anarx es muy bueno, son muy competitivos y pues han demostrado pues en estos años que son metajuego. Y es que insisto en lo sano que en este momento se encuentra el juego de cartas de Vampire. Cuando hicieron los baneos correspondientes o los nerfeos a las Azure Tablets o a los Legionarios Esmeralda, que mataron básicamente el arquetipo de la Multi-Master Phase Action, creo que se diversificó bastante y ya no es como tal algo determinante un Legacy a un B5, desde mi perspectiva. Aquí creo que justo está tocando un punto que nos permitiría hacer no solo un capítulo, sino probablemente 3, ¿no? Porque aquí sí que hay controversia, aquí hay mucha opinión y hasta sería bueno de repente armar una mesa redonda, ¿no? Respecto a la opinión entre uno y otro y cómo debería de funcionar la cosa. Estaría increíble, pero bueno, siguiendo con las noticias, una más rápida. Nuestro amigo Eddie, nuestro comisionado en España, nos acaba de pasar algunos cuantos datos sobre el arte de Ginés y de Nora respecto a algunos vampiros que específicamente son Ashmin, Komane y Kujen, que no vamos a tocar ahorita ese tema. Sin embargo,
Agradecemos mucho la información que nos envía Eddie, porque esto pues también nos da para un seguramente futuro capítulo respecto al arte y la conceptualización de vampiros. Es correcto. La verdad queremos agradecerle muchísimo a Eddie, que lo sentimos como nuestro corresponsal en España. Estaría bueno que un día se sienta a platicar con nosotros el capítulo, porque definitivamente ha participado un montón. O sea, se siente como que está ahí tras bambalinas siempre sumando, y le agradecemos un montón porque justo nos ha dado un montón de material para los capítulos como van pasando, y también ideas para armar capítulos especiales, ¿no? Justo como mencionas, para poder hablar sobre conceptualización, cómo es el brief, cómo es el research que hacen el equipo de Black Chantry. En este caso me parece que debe ser un tema de Ginés para armar los personajes, y definitivamente creo que es algo que quedaría muy muy bueno. Perfecto, y bueno, esas son las noticias de la semana, son poquitas pero nutridas. Sí, ahí nos quedamos en la expectativa de qué va a pasar con B5, probablemente B6, pero pues eventualmente llegarán acá. Y también aprovechamos para ver ahorita, mientras platicábamos, que hay un montón de personajes muy, muy, muy padres en New York, ¿eh? Entonces esperamos ver a personajes como Fionn, o como Cali, o como el mismísimo Reynard Castle, que los estoy viendo y se ven interesantísimos. Y además, ¿sabes qué, amigo? Que se ven muy variopintos, entonces podemos recibir de todo. No solamente va a ser un tema camarilla, sino que vamos a ver, por ejemplo, también Ravnos, vamos a ver, por ejemplo, un Malkavian que se hace pasar por Katie, porque se hace pasar por Anar, porque se hace pasar por un montón de cosas. Entonces ese tipo de cosillas esperamos que las bajen muy bien, y nos quedamos también muy emocionados con lo que viene. Perfecto, y una última noticia antes de que se nos olvide, que lo estábamos comentando también cuando estábamos revisando la escaleta, el regreso de Sommer. Sí, por supuesto, ya se nos andaba yendo. Para los que no conocen a Sommer, es un generador de contenido que está muy en la onda de la fantasía, los juegos de rol, y ha hecho contenido muy interesante. Por ejemplo, tiene una colección en la que habla de todos los yokais, pero lo que para mí está increíble de Sommer es la dedicación que le pone al trabajo para Vampire. Entonces, él ha hecho un clan por clan, que eso es súper interesante, porque además este señor, no sé dónde saca información, pero tiene unas cosas que yo digo, eso yo no lo sabía. Y en todos los podcasts en los que he oído hablar del clan Malkavian, por ejemplo, nunca se había dicho tal cosa, ¿no? Entonces son cosas interesantes. De repente sí llega como con sus exclusivas, y acaba de regresar con un podcast en el que habla de todos los antediluvianos. Son, me parece, casi 2 horas, ¿no, amigo? O 2 horas y media, algo así. Sí, regresó del torpor con todo. Yo cuando lo vi quedé impactado, así de, oh por Dios, 2 horas de Sommer, tengo que escucharlos, ¿no? Entonces, pues lo recomendamos ampliamente. Sí, muy recomendado, me parece que hace un gran trabajo. Digo, ojalá que nos escuchara, pero de todos modos se lo recomendamos. Digo, que nos escuchara para que supiera que lo estamos recomendando, pero va recomendadísimo. Si a ustedes les gusta el lore de Vampire, escúchenlo, porque además, ¿sabes qué? Que tiene, a mi parecer tiene un capítulo, amigo, que es la delicia de todos los jugadores de rol, en el que compara los clanes en términos de supervivencia. Ese creo que es de su material más destacado, en el que compara a los diferentes clanes a través de sus disciplinas, sus contactos, su poder, su influencia, para saber cuáles serían los primeros en caer y cuáles serían los que sobrevivirían hasta el final. Perfecto, pues bueno, ahí está la recomendación que les hacemos esta semana, el canal de Sommer, búsquenlo. Y de todas formas lo vamos a mencionar en el video de YouTube y en Instagram si es que tiene. Sí, si ustedes van a ver algo, díganle que vienen de nuestra parte, a ver si también él nos ubica. A lo mejor en una de hasta es jugador porque es español. En una de hasta juega Vampire Eternal Struggle. Sí, es probable. Y si no, que conozca también del juego para que se meta en estas andanzas. Buenísimo, amigo. Pues ahora sí, vámonos a hablar de las cartas de librería de el Path of Katari. Y vamos a comenzar ya dejando claro, ¿no? Lo que el trasfondo histórico, filosófico y también conceptual en los vampiros sobre lo que es el Katari. Y ahora nos vamos a dedicar específicamente a las mecánicas propuestas dentro del deck. Porque como vimos en el capítulo anterior, el Path tiene muchísimas propuestas. Sin embargo, aquí Black Chantry nos plantea un camino que está de alguna manera enfocado, y para poderlo lograr es importante señalar antes que hay cambios dentro de las reglas, porque este es el Path que
capitaliza esos cambios y sobre los cuales es importante dejar claro antes de marcarnos en cartas específicas. ¿Qué te parece si comenzamos por esta parte de erratas y nuevos términos? Buenísimo, amigo. Empecemos por las erratas, los nuevos términos, que justo creo que es una muy buena manera de enmarcar de qué van las cartas en la generalidad y qué trae el deck de nuevo a la mesa. Así que cuéntanos con qué te gustaría empezar. Mira, vamos a comenzar con los nuevos términos, que son keywords o palabras clave que vamos a encontrar ya impresas, ya materializadas dentro de nuestras cartas. No es que sean nuevos, es que no habían sido formalizados como palabras clave. Uh-huh. El primero de ellos es Queue a Combat o un combate en cola. Uh-huh. Queue a Combat es una palabra clave que vamos a encontrar cuando vamos a enlistar o vamos a formar en una acción un combate. Uh-huh. Entonces, lo vamos a encontrar en cartas como Hedonismo, que ya veremos un poco más adelante, en la cual una acción continúa como si no hubiese sido bloqueada con la condición de poner un combate en cola. Creo que aquí un muy buen ejemplo del pasado de las cartas Legacy, porque además ahorita que mencionaste Hedonismo, ahí no hay espacio para compararlo, es lo que pasaba con Siren's Lore, ¿no? Que la acción continuaba justamente como mencionas con la condición de que había un combate que se dejaba en espera, que se ponía en fila. Es lo que llamaríamos Queue a Combat, ¿es correcto, amigo? Eso es correcto. Entonces, como con el Silent Lure, tú continuabas tu acción y después entrabas en combate con alguna hija de la cacofonía. La cuestión aquí es que el Queue a Combat tiene determinadas reglas que vienen a asentarse. Uh-huh. Muchas veces estas reglas pueden parecer complejas, ¿no? Incluso hasta parecen como de pregunta para juez, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que es ¿cuáles son las condiciones para que pueda existir un Queue a Combat? O ¿cuáles son las restricciones para un Queue a Combat, ¿no? Entonces, cuando tengamos combates en cola, no vamos a poder tener otros efectos como Psych, porque ya existe un combate anterior. Es decir, no podemos encolar un combate atrás de un combate en cola. Es un poco complejo, sin embargo, tiene todo el sentido. A ver, entonces, esa parte que dijiste está súper interesante y creo que valdría la pena de repente hasta poner un ejemplo. A ver, yo actúo, me bloquean. Siren's Lure, ahí hay un combate en cola. Así es. El vampiro que actuaba originalmente, llamémoslo Angela Preston, ese vampiro que estaba actuando originalmente, Angela Preston, es bloqueada por un segundo vampiro bloqueador. Entra en combate, se acaba el combate, digamos, Angela Preston hace Majesty. A ese segundo uh-huh. vampiro, a esa Angela Preston no le podrían hacer Psych porque está el primer combate en fila, ¿correcto? Eso es correcto. Wow. Justo como lo acabo de explicar. Y esto, si te das cuenta, para muchas estrategias de combate limita demasiado los Psychs. Entonces el Queue a Combat viene a poner en regla esta parte que pasaba, pues no desapercibida, pero sí un tanto opaca. Sí. Porque justo creo que antes no había claridad respecto a cómo funcionaba. Porque además creo que el Queue a Combat era me viene a la mente Siren's Lore y tengo la sensación de que existía una u otra carta, o sea, cuando mucho 3, que generaban ese tema de Queue a Combat. Pero no había claridad. Por ejemplo, algo que también, y seguro lo vas a mencionar en un momento, no existía una limitante de un Siren's Lore tras un Siren's Lore. ¿Sabes? O sea, en el ejemplo que te ponía, si Angela Preston era bloqueada por una segunda ocasión, una tercera hija de la cacofonía o un tercer vampiro con Melpomene podía jugar un segundo Siren's Lore. Pero ahora eso tengo claro que ya no se puede, ¿no? Ya no puedes poner en fila un tercer combate, digamos. Así es, porque ya existe uno pendiente que tiene que resolverse. Uh-huh. Entonces, un ejemplo podría ser el Fast Reaction, claro, que es una reacción que, bueno, está muy corner case. A mí me encanta el Fast Reaction, sin embargo, sí es complejo de usar, pero ese también es otro ejemplo de un combate en cola. Claro. O sea, no podrías poner un Fast Reaction una vez que ya hayas que tengas pendiente un combate en cola. Claro, o un Hidden Lurker, en el caso de quien está actuando. Sí, esas creo que serían las 3 cartas que en el pasado generaban justo Queue Combat. Confusión. Sí, confusión y combates en fila. Así es. Ahora ya son 4. Sí, ya son 4. Pero también un punto muy interesante,
y esto creo que abre una ventana de posibilidades muy amplia, toda vez amplía más las posibilidades, es que ese Q a Combat todavía se considera parte de la resolución de una acción. Entonces abre una ventana para jugar modificadores sobre la acción original. Eso está súper interesante porque justo por un lado limita, por otro lado abre, como tú mencionas, como espacios para la creatividad, para de repente poder decir, a ver, aquí entonces, ¿qué podría pasar? Que todavía es parte de esta acción y que podría meterle para hacer que mis acciones sean más eficientes, ¿no? Por ejemplo, un go-getter, ¿no? Me viene a la mente, digo, todavía ahí podrían jugarse go-getters para poder, como parte de una acción, digo, es muy al aire, ¿no? O sea, porque no sé exactamente cómo aterrizar, pero ahí probablemente podría entrar una carta como esa que te permite enderezarte, que te permite continuar con una acción. Porque la regla dice que el combate en cola va a empezar después de que se resuelva la acción, pero es parte de la resolución de la acción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un combate en cola no va a poder suceder antes de que se llegue a término por ejemplo, un bleed o una acción política. Uh-huh. Ya sea que vuelva a ser bloqueada o que haya sido exitosa, pero sigue siendo parte de la resolución. Entonces, al final de ese combate en cola podrías jugar un Freak Drive. Es un ejemplo. Uh-huh. O, como dices, podrías jugar un Go-Getter. Uh-huh. Sí, claro, porque todavía podría alargar más la acción. Sí, es bastante interesante el término. Parece complejo, pero es solo cuestión de organizar. Uh-huh. Y tener en la mente de que no podemos tener más combates si ya hay un combate pendiente. Yo creo que teniendo en claro eso, ya nos da una ventaja para poder proseguir, digamos, esta parte de las reglas respecto a los combates en cola. Sí, definitivamente. Y creo que justo aquí hay mucho que pensarle, porque de repente para contextos muy combativos, pues de repente poder limitar el uso de Psyche o limitar estos volver a empezar combates, porque me parece que Psyche como tal, por lo que dice que es un nuevo combate, no entra. Pero un Telepathic Tracking sí entra, porque es un nuevo round. Sí, porque es un nuevo round. Exacto. Justamente porque lo que dice la carta es que inicia un nuevo round. Exacto. Pero sí podría limitar las nuevas cartas del Path de Caín, que continúa un nuevo combate, ¿no? Exactamente. Ahí es un tema de wording versus wording. Cuando es un nuevo round, uh-huh, entra. Cuando es un nuevo combate, ya no entra, porque está en espera el otro. Esa sería la primera palabra clave. Entonces, cuando nos refiramos a combate en cola, es esto que estamos diciendo. Y la segunda palabra clave que vamos a encontrar con más frecuencia es Stunt Counter. El Stunt Counter o contador de aturdimiento se refiere cuando se le pone un contador a un vampiro y ese vampiro no se destapa normalmente en la fase de destape del turno. En lugar de eso se quema ese contador y podría destaparse posteriormente en el siguiente turno o bien por otros medios. Uh-huh. Este Stunt Counter es bien importante porque la regla dice gira al minion. Uh-huh. No está limitada a vampiros, sino a minions. Y viene a ser una suerte de evadir los combatants, por ejemplo, como Majesty o peor, Erdmel, ¿no? Que termina el combate, se endereza. Pues sí, tal vez te enderezas, pero si te pongo un contador de aturdimiento, te vuelves a tapar y no te enderezas tu siguiente on-tap phase o on-lock phase, perdón. Ese está muy interesante en términos de acciones. Por ejemplo, un Mind Node. Creo que un Stunt Counter es transparente cómo funciona, ¿no? Te va a poner un counter, sí, no te vas a enderezar, en vez de enderezarte quemas el counter y ya en la siguiente ya te enderezas. Pero cuando se trata de otra carta que vamos a platicar hoy, que es el Keys of Katari, ahí me da mucha curiosidad porque no sé cómo se resuelve en términos de orden. No sé si quieres que lo platiquemos ahorita, que estamos hablando de esto, o hasta que hablemos de la carta misma. Yo creo que hasta que hablemos de la carta. O sea, ahorita lo más importante es como dejar estas piecitas así claras de que el contador de aturdimiento ya pasa a ser parte del wording oficial de Buenísimo, Vampiro. Y sirve que no hacemos spoiler de lo que hace Keys of Katari, que me parece que es de mis cartas favoritas de este deck. Sí, y igual de las mías. Ahora... Erratas. Bueno, antes solamente el Stunt Counter tiene por ahí un pequeño tema, porque es un poco, salvo por la idea del Majesty, es un poco redundante poner un Stunt Counter en un minion infernal.
porque los infernales se destapan por otros en la medios. Master. Claro. Ujú. Entonces, pues no se destapan en el on-tap, sino que, por ejemplo, con el pad de las revelaciones perversas, se destapan todos de un jalón en la Master Phase. También es algo que les ayuda a apagar ser infernals, ¿no? O sea, de alguna manera no es que sean invulnerables al stunt, solamente que pues tienen otras maneras de hacerlo y me parece que pues de alguna manera es justo. Sí, nada más son como esos pequeños puntos, porque pues bien, el stunt es duro, pero también existen ciertos minions que escapan de alguna forma a este efecto en la unlock phase. Ahora, también otra cosa que es interesante es, por ejemplo, algo que vivimos hace poco. Te pueden stunear, te puedes enderezar por otros medios, no necesariamente durante tu on-tap, pero enderezarte por otros medios, llámese, por ejemplo, te agarraron, pusieron el stunt counter, pero te desgiraste por un freak drive. Uh-huh. Si te quedas enderezado no pasa nada, pero si te vuelves a girar, porque vuelves a actuar, no se te quita el stunt counter. De nuevo tendrías que quitarte ese token de aturdimiento en vez de enderezarte. Así es, hay varias formas de evitarlo, como la segunda tradición. Uh-huh. Podemos evitarlo con los perros, podemos evitarlo con el Under Siege. Under Siege, claro. Podemos evitarlos con muchas cartas que te permiten destaparte como reacción. Como reacción, o incluso, por ejemplo, Freak Drives o Force March o Instantaneous Transformation, que te dejaría enderezado después de tomar una acción. Uh-huh. También ahí funciona. Dicho esto, pasamos a las erratas. Es solamente una errata y una clarificación. La errata es sobre Magnum, uh-huh, y se aplica el nuevo término, que ahora que en lugar de que el wording se desarrolle como una acción directa, gira al minion, nada más es... con un stone counter, ¿no? Exactamente, put a stone counter. Entonces se reduce el wording, se hace más claro teniendo este conocimiento de trasfondo y punto, ¿no? Que eso está bien interesante porque justo Vampire es un juego que peca de que tú tienes que conocer mucho porque la carta no te dice las cosas como tal, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando Luis decía que los vampiros como tal no te decían que tenían uno de bleed o uno de fuerza, que eso tú lo tenías que saber por default. Y siento que este tema del stone counter, pues igual si eres primerizo no vas a entender qué significa, pero pues bueno, así pasa, ¿no? En el afán de resumir las cosas y de crear conceptos que simplifiquen las reglas, pues terminas también reduciendo la información de lo que significan las reglas. Pero siento que esto obedece más como a intentar simplificar, pues, wording a futuro. Yo siento que van a seguir saliendo este tipo de cosas, combates en cola, contadores de aturdimiento y quién sabe, quizá algunos otros contadores. Sí, antes habían un montón de contadores, pero esos también los han ido quitando. Y una clarificación solamente sobre el Catatonic Fear, que es como una conversación que se tiene infinitamente. Sí. Si es daño ambiental o de dónde viene, si puede docharse o no. Si se hace la clarificación de que el Catatonic Fear es explícitamente hecho por el vampiro, no es daño ambiental. Buenísimo. Entonces, al ser docheado, no entraría el daño. Es correcto. Y una vez dicho esto, ahora sí podemos pasar a materia. Vamos a revisar, ¿qué te parece si empezamos por las cartas exclusivas de la librería? Y de ahí nos vamos a las reimpresiones. Pues si quieres empecemos por los masters, como hicimos la última vez. Vemos cuáles son los masters que trae el pad. Y además que llega con unas reimpresiones muy interesantes y que creo que para las personas nuevas esto va a estar muy interesante conocer algunas de estas cartas, ¿no? Y además trae cosas súper útiles. Sí, traen de vuelta varias masters que no es que no se hayan reimpreso, pero funcionan de una forma muy buena dentro de este deck. Vamos a ver por qué. Pero comencemos por las exclusivas. ¿Qué te parece? Por favor, porque estas están bien buenas. Empezamos por Forward Momentum, si quieres. Van a hacerlo como en orden alfabético. A ver, cuéntanos cuál es el Forward Momentum. Mira, esta carta es un master que es único. Es decir, solamente puede haber uno en juego, pero porque su efecto es muy poderoso. Pones esta carta en juego. Obviamente requiere el pad de Qatari. Afortunadamente tampoco cuesta, haciendo énfasis en esto. Después de que un vampiro que sigue el pad de Qatari, que tú controles sangre, si el beat es exitoso, es decir, que tiene que ser por uno o más, le pones un counter a la carta. Si el bleed no es exitoso,
tienes que quemar una carta. Un counter. Un counter, exactamente. Entonces, después de que un vampiro que sigue el pad de Qatari que tú controles tome una acción, no necesariamente exitosa, porque también aquí no hay aclaración de que diga una acción exitosa, puedes quemar 2 contadores de esta carta para desgirar a un vampiro. Es muy revitalizante para muchos arquetipos, pero aquí hace todo el sentido, porque nos están planteando que este es un deck de sangrado con posibilidad de multiacción. Exactamente. Y justo lo que está muy bueno, lo que a mí me encanta de esto, es que abre la posibilidad de que a través de sangrar, así sea mucho o poco, siempre tengas la posibilidad de hacer una segunda cosa. Y también depende de los tamaños de tu vampiro, porque puedes tener vampiros muy chiquitos que llenen esto en un turno y tengas 5 o 6 contadores y puedas de repente volver a actuar 2 veces. O pueden ser vampiros muy grandes que uno solo actúe de nuevo una vez por turno. Pero no cuesta y no hay un costo tampoco de tu lado como vampiro. No tienes que quemar una sangre, ni siquiera tiene que ser una acción exitosa. Esto me parece que es una cosa muy brutal porque justo va básicamente en todo, ¿no? O sea, no importa en lo que tú vayas a meter Qatari, por un bleed de 1, poner un counter aquí, por otro bleed de 1 de repente poner otro counter acá y que alguien multiactúe, me parece que está muy bien. Sí, o que se pueda destapar para quedarse a bloquear o jugar reacciones. También eso es muy poderoso, ¿no? O sea, esta carta me hace pensar mucho, yo la pondría en la misma línea que Gluton, no sé si te acuerdas de esa carta de Ishtarris, Sí. que la ponías en juego, la girabas y un vampiro Ishtarris enderezaba quemando una sangre. Siento que está como por ese lado y muy similar también al Command Performance de las hijas de la cacofonía, que simplemente girabas el Command Performance y enderezabas una hija de la cacofonía. Claro que Command Performance costaba 2 pools y se podía quitar, y esto no se puede quitar también. Esto está fuerte, no se puede quitar el Forward Momentum. Y el Gluton costaba X. Donde X era porque se podían quitar. Entonces, el X era igual a la cantidad de Glutons que estuvieran en el Ash. También me parece que es muy similar al Diletante. Dabbler, claro. Entonces, Dabbler es, pues, puedes o darle una sangre a un vampiro o puedes quemar una sangre para enderezarse. Justo la fortaleza del Forward Momentum es que no cuesta nada, ¿no? Y la peor cosa que puede ocurrir es que le quites un counter porque te bloqueen una acción de bleed. Exacto, es lo peor que puede pasar, pero... Tú puedes ir gestionando los recursos necesarios para asegurar el counter en el Forward Momentum. Y habrá arquetipos o habrá construcciones de deck que lo garanticen, ¿no? O sea, que no hay forma en la que falles el bleed por X o por Y razón. Habrá otras donde justo tendrás que gestionarlo mejor. Pero esto hace mucho sentido cuando veamos los modificadores de acción que trae el PAT. También es importante aquí recalcar, digo, no es explícito y parecería que es de sentido común, pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, no es necesario que hagas un bleed sobre tu presa. Bueno, claro. Mientras el bleed sea exitoso. Exactamente. Porque hay cartas que dicen, ¿no? Que efectivamente tendría, por ejemplo, Capitalista, ¿no? Que es un arquetipo que justamente solo te da el beneficio si el bleed fue a tu presa específica. Pues en eso que te juegan el redireccionar o el My Enemy's Enemy, etcétera. Exacto. Pues con todo el dolor de mi corazón a veces vas a necesitar ese contador. Sí, por supuesto que sí. Ahora, estas cartas, así como la vez que revisamos el Camino del Poder y la Voz Interior, siento que pudieron haber tenido nombres más relacionados con los principios, por ejemplo, ¿no? Del PAT. Porque Forward Momentum pues está padre y pues sí habla como de dejarte llevar, ¿no? O sea, como de seguirle el impulso. Pero los preceptos del PAT ya tienen unos nombres que a lo mejor pudieron haberse jugado, le hubieran dado más sabor, ¿no? Esa es solo mi opinión respecto a cómo se nombraron las cosas acá. Porque de repente se sienten un poquito genéricas, ¿no? O sea, como que Forward Momentum no se siente que le pertenezca específicamente al PAT de Qatari. No sé tú qué opinas, a lo mejor estoy siendo muy exquisito, pero ese es el único detallito que no me encanta, y no solamente de tampoco del Camino de la Voz Interior, siento que le falta personalidad a los nombres. Sí, probablemente tienes razón, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, las cartas que habíamos dicho como Gluton, que se siente muy identificada con la Ibones. Aquí Forward Momentum es como cualquier otra cosa.
Si tú me dices que esa es una carta de toreador, yo te lo creo. Si me dices que es una carta de brulla, yo te lo creo. Si me dices que es una carta de Anarx, yo te lo creo. ¿Sabes? No percibo personalidad. Sí, se siente el nombre muy genérico. El efecto es muy bueno, pero sí el nombre no le hace mucha justicia, que digamos. Exacto. Y al no haber un nombre que en términos de concepto sea fuerte, que tenga personalidad, que tenga uniqueness, siento que Mitch Mueller, a pesar de que hizo un muy buen trabajo con la ilustración, tampoco nos dice mucho, ¿no? Es como te piden una comisión y pues haz una carta o una ilustración para un arte llamado Forward Momentum. Bueno, pues ¿qué hago? Exacto. Que ¿No? está padre, la ilustración me gusta, o sea, este callejón y las personas ahí ya en el trasfondo tiradas y todavía está persiguiendo a uno más. Sí, la botita, o sea, creo que tiene detalles bien interesantes, ¿no? Porque está allá fuera de cámara, pero en primer plano la bota, con la sensación del movimiento, el desenfoque. Sí. Y pues ahí sigue este cuate ahí o persiguiendo o formando parte de una acción al ser perseguido. No estamos seguros. Pone una situación, creo que el Mitch Mueller lo bajó muy bien, pero el nombre no nos deja muy claro. Ahora, él ha tenido también ya arte dentro de esta parte del B5 de Black Chantry. Y tú recordarás que quizá una de las cartas más icónicas que hemos jugado constantemente de él es el Show Force. Gran carta, ¿eh? Y además también nos da una muy buena idea de su capacidad de perspectiva, capacidad de movimiento, ¿no? Que demostración de fuerza. Además, aquí hay algo interesante porque demostración de fuerza es de alguna manera también un homenaje a la primera demostración de fuerza. No sé si te acuerdas que salió cuando Danza Macabra, si no me equivoco. Sí. Y que era una ilustración muy similar, pero hecha un poco más, digamos, con menos conocimiento técnico. Y entonces este homenaje al origen de Show of Force se ve increíble. Sí, incluso otras cartas que ilustró como el Ambush, ¿no? Que muestra un contexto violento de movimiento, estos callejones, es decir, creo que un fuerte que él tiene o una constante es tanto en una paleta con colores muy fríos, pero mostrando escenas violentas. Uh-huh. Y en este además, regresando a Forward Momentum, lo que podemos ver que de repente no vemos en los demás es la expresión del vampiro, ¿no? Aquí sí alcanzamos a ver más el rostro, alcanzamos a ver mejor el trabajo que hace con las facciones y me parece que es un muy buen trabajo. Sí, en su momento vamos a ver otras cartas que él ilustró dentro de B5 del Sabbath, que también muestran un poco de su trabajo y de cómo gestiona, por ejemplo, las perspectivas, etcétera, pero ha ilustrado otras cartas como Valerie Díaz, la de que sale en Fall of London, la aliada, uh-huh, que también tiene movimiento. O sea, aquí no es una imagen violenta, pero sí muestra un movimiento, por ejemplo, del cabello, el viento, etcétera, ¿no? Y en general a mí me siento muy complacido con la ilustración que nos está proponiendo Mitch Mueller. Sí, la verdad me gusta mucho. Me hubiera gustado, te digo, nada más que fuera un mejor concepto, pero en la generalidad muy buena carta, ¿eh? Muy buena carta. Yo he tenido oportunidad ya de jugarla con cosas fuera de... Bueno, tú más veces, ¿no? Porque tú has experimentado muchísimo con este pad. Pero esta carta, por ejemplo, digo nada más para hablar de la utilidad, le va muy bien al arquetipo de Inside Earth, ¿sabes? Porque vuelves del pad de Qatari a tu Nosferatu Antitribu, entonces los mandas a sangrar con un montón de sigilo, así sea de uno, de lo poquito que logren o de lo muchito, porque pues al ser Winnies pues pueden hacerlo de uno, y vas llenando el Forward Momentum justamente para que los mismos vampiros que sangraron vayan haciendo Inside Earth. Sí, ese es tenebroso, Oliver. Yo creo que justo Forward Momentum es una carta que cambió totalmente o tiene la posibilidad de cambiar totalmente ese arquetipo de Inside Earth. Quizá no es el momento de hablar sobre ese arquetipo porque suele jugarse con Matahari y con algunos otros Malkavians antitribu, pero el hecho de que Inside Earth sea ya totalmente de Nosferatu Antitribu con Forward Momentum lo revitaliza totalmente. Es que justo traigo a la mesa ese deck específico porque funciona en términos de ejemplo para ver cómo a través de los Blitz puedes enderezarte para terminar haciendo una cosa adicional, ¿no? Y que de alguna manera es el corazón del deck. Entonces seguramente como eso pueden haber muchas otras cosas que a mí no se me ocurren de momento, pero justo Forward Momentum es una carta que se siente muy útil
para dar soporte a otras estrategias. Y darle multiacción a vampiros que en su vida van a tener multiacción. Muy cierto, muy cierto. Jamás imaginamos a vampiros como Gabriel Catarari multiactuar, ¿no? Gabriel Catari, además. Ajá, Gabriel Catari parece ahí como un trabalenguas. Si gustas, pasamos a la siguiente Master. Por favor, cuéntanos sobre Terrifying Visage, porque esta carta también está muy padre. Sí, Terrifying Visage es una carta Master que requiere un vampiro del Path of Katari. Cuesta una reserva sanguínea y es una Master que se pone en un vampiro que siga el Path of Katari. Y si este vampiro es bloqueado, el controlador del minion que bloqueó quema una reserva sanguínea antes de la resolución del bloqueo. Y está limitada a que cada vampiro puede tener solamente un Terrifying Visage. Es una suerte de Aching Beauty, pero de un solo pool. Y de uno por vampiro. Uno por vampiro y en un pad muy específico. Es correcto. A mí me parece que es una gran carta, creo que hace mucho sentido con el pad y me parece que está nivelado el tema de repente poder jugar Terrifying Visage versus que sea solamente uno pero que cueste un pool versus que sean la cantidad que tú quieras pero que cuesten 2 pools, ¿no? Y que sea tan específico de un clan y de un pad. Ahora la cosa es, hay toreadores que son del pad, entonces se pueden poner Terrifying Visage, Aching Beauty y además la habilidad de Jorgen el Libertino, pues suma a todo este desgaste. Y después te juegan un Change of Target y ya perdiste al menos 2 pools y una sangre. Claro, si es que no juegan más cosas, porque te pueden jugar también Crocodile Tongue, exactamente, y cosas que vamos a ver que vienen en este deck. Entonces el desgaste que pueden generar a través de estas cartas es mucho. Sí, y desde aquí ya vemos que la línea es justa esa, de hacer desgaste. Ya lo vimos en la parte de la cripta, que muchos de estos vampiros te están exigiendo un esfuerzo mayúsculo para poderlos bloquear, porque o traen sigilo, o se recuperan sangre, o te queman sangre a tus minions. Ahora aquí te están metiendo directamente con tu reserva sanguínea, y un sangrado puede significar la vida o la muerte si bloqueas. Exactamente, porque además pensemos un poco, tú en el capítulo anterior mencionabas el poderoso hecho de que Elsbeth, la irresistible, tenga incorporado un Terrifying Visage. Entonces, por un pool más, que tengas que quemar 2 pools por bloquear a Elsbeth, me parece que es brutal. O sea, si uno ya me parece que es mucho, bloquearla y quemar 2 pools me parece que es brutal, ¿no? Y eso que, o sea, a lo mejor es por el tanto tiempo que tengo de no ver en mesa un deck de Aching Beauty, porque claro que llegamos a ver vampiros con 3 Aching Beauties, ¿no? Pero me parece que está muy, muy padre, que además estés condicionando que el block no sea específicamente para una acción en específico, simplemente por lo que sea, ¿no? Ya sea que bote, ya sea que blidee, ya sea que esté haciendo Inside Dirt, por ejemplo, ¿no? Que va sin sigilo, entonces como sea le pierdes. Y además se echa mucho en falta una carta que creo que tuvo que haber venido en este deck, que es True Love Face. Para el New Blood, seguro. Esperemos que para el New Blood, pero a lo que voy es que el desgaste sigue siendo terrible. O sea, un True Love Face bien colocado también es bastante importante, porque falla tu block o quema un pool para seguir bloqueando, y si bloqueas pues vas a tener que quemar pool. Puede ser mayúsculo, o sea, se puede ir por otras vertientes para seguir haciendo más desgaste todavía. Sí. Y sobre el arte, pues está hecho por Raquel Cornejo. Ya hemos visto anteriormente algunas ilustraciones de Raquel Cornejo. En este caso, una que a mí me encanta es el Loop. Y Terrifying Visage no se queda atrás, ¿no? O sea, desde mi perspectiva es una cuestión, pues, justamente, más allá de terrorífica, impresionante. Lo que pasa es que Terrific no es necesariamente terrorífico, ¿sabes? Puede llegar a un gusto a una cuestión de disgusto, pero fascinación al mismo tiempo. Entonces, ese adjetivo es muy, muy particular. No se puede traducir literalmente al español. Es como una sensación. Claro. O incluso la expresión de terrific no necesariamente es una expresión positiva, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, te ganaste un bono por lo bien que te quedó la ilustración, y tú respondes terrific, es positivo.
¿no? Entonces ahí también hay magia justo en las palabras. Y creo que además, ¿sabes algo que me gusta? Que no estoy seguro, no sé si es un tema de diseño, de dirección creativa, no sé si es un tema de buena suerte, pero se percibe como si fuera con otro estilo, obviamente, porque entre Mitch y Raquel no hay, o sea, no hacen lo mismo definitivamente, ni se pretende que sea lo mismo, pero sí te das cuenta que son vampiros muy similares, nada más como que uno en zoom, ¿no? O sea, estamos viendo el rostro del que está corriendo en Forward Momentum, y a mí en mi mente que le gusta pensar que son las mismas cosas, me gusta la idea que es el mismo vampiro, como cuando vimos al vampiro peloncito de las cartas de Salubri. Aquí con Raquel Cornejo, ella también tiene otras ilustraciones, justamente una de ellas es una de los de Salubri, es Anticipation. Justo Anticipation, ¿no? Pero también Raquel Cornejo tiene vampiros pues bastante estéticos que transmiten aura, como dirían muchas personas. Esta vez Eslava, está Helbla, está María del Toro de los La Sombra. Todos estos vampiros son hermosos. Es que Raquel se merece un programa para ella sola. O sea, Raquel hace cosas muy, muy, muy padres. O sea, Raquel junto con otras 3 o 4 ilustradores e ilustradoras de B5 me parece que son los que le dieron forma a cómo se percibe vampiro actualmente. Sí, porque rompen, digamos, con este estereotipo que ya hemos hablado de los Gothic Punk. Exacto. Y nos mete en el Gothic New Millennial, no sé cómo decirlo. Es que no, y además es que tienes un punto, porque justo lo que buscaba B5 era, y B5 en términos de rol y por lo tanto de rama en el juego de cartas, era terminar con el Gothic Punk y llegar al Glam Punk. Entonces por eso estamos viendo, estamos viendo estas cosas más glamurosas, más fashion, más de moda de repente de alguna manera, no que sea un statement de estilo, y pues Raquel lo hace perfecto. Sí, que bueno, aquí yéndome un poquito hacia otro lugar, que espero que no sea como una cosa muy anticlimática, pero los manuales incluso de Vampiro la Mascarada parecen revistas de moda. O sea, si tú ves, por ejemplo, la exposición de cada clan, pues parece que está en una pasarela. Totalmente. Y eso fue algo que a ciertas personas odiaron. Claro, a las personas que venimos del Gothic Punk de la 3ª edición, por ejemplo. Exacto. Pero para generaciones nuevas, y creo que aquí sí ya estamos divagando mucho, pero generaciones nuevas que tienen temas de estilo completamente diferentes, con temas de expresión, de personalidad completamente diferentes, creo que era un asset valioso para también de repente cautivarlos. Entonces, pues, si tú querías hacer a tu vampiro gótico punk de los 90s, dale, ¿no? Pero si esto era una oportunidad para que también otras personas se interesaran, creo que eso es lo que estaba detrás de esta composición tan glam punk que nos proponía B5. Que Raquel Cornejo lleva hasta otros niveles. Y pues poco más que decir de esta carta. Sí. Creo que es muy redonda, hace totalmente sentido con el concepto, con la propuesta del deck y también con una propuesta de construcción más ecléctica. Exacto, porque al final del día, ahorita que veamos que en especial creo que algo que distingue, al menos para mí, al pad son sus modificadores de acción. Entonces, al haber tantos y ser como son, una carta como esta que te invita a actuar y que además penalice a quien trate de bloquearte, me parece que es justamente muy la esencia del pad, ¿no? O sea, y además en términos de lo que significa para el pad, es que recordemos que es un pad que abraza también el lado monstruoso, ¿no? Entonces, impactar, terrorizar, seducir, ¿no? Tiene un impacto en quien lo hace, entonces en quien lo recibe, ¿no? En quien recibe ese aspecto, en quien tiene la visión. Entonces creo que eso también hace mucho match en términos de lo que significa el pad como concepto. Muy bien, y una vez aclarado esto, pues existen algunas reimpresiones muy importantes que van a ayudar a sustentar las estrategias de blidear y poder lograr estos contadores para multiactuar, hacer otra cosa o quedarse preparado para proteger. Uno de ellos es el Anarch Troublemaker, reimpresión, ya lo hemos visto pues reimpreso seguido con los Alubri, con los Ventru. También las voy a decir así en bloque,
porque siento que es un poco de lo mismo. Ujú. O sea, el hecho de evitar los bloqueos como la Misdirection, que ha funcionado bastante bien y que ha sido reimpresa recientemente, un muy necesario y agradecido Pentex Subversion. Ujú. Y Dreams of the Sphinx no se engloba para la cuestión de evitar los bloqueos, pero te da ventaja de mano. Sí, o para llegar más rápido, porque también tienes vampiros que no necesariamente son Winnies. Y esos vampiros de 9, por ejemplo, que puedas llegar con una Elswit más rápido, pues se agradece muchísimo. Uh-huh. No sé si tengas algún comentario respecto a estos masters que buscan eludir. Pues justamente creo que lo que estamos viendo acá es una construcción que habla de cuánto va para adelante el deck, ¿no? Que si bien no es que sea lo único que puede hacer el pad, lo que sí es que el deck se plantea mucho como un ve para adelante, mina los esfuerzos y arruina un poco el plan de tu oponente, ¿no? Porque a lo mejor ya se espera que le hagas un alborotador anarquista porque la carta ya tiene que estar en juego. Pero un Pentex Subversion bien jugado, como duele porque puede significar la diferencia entre ganar o morir, ¿no? Y no se diga un mendigo, por no decir una palabra más incorrecta, o un misdirection, porque por un pull girar un ciervo, que es algo que en su momento se nos hacía tan X, hemos visto que puede tener resultados horribles after midgame. Sí, Misdirection, yo siento que es una de las cartas underrated de sí. Todo vampiro, pero y duele y cala cuando te la juegan bien. Uh-huh. Y hasta dices, ¿cómo me juegan eso? ¿Cómo me van a sacar con un mendigo Misdirection de 1900? Esta carta además debe de ser viejísima, o sea, si no me equivoco. Sí, está errateada porque la primera versión de Misdirection tiene una historia muy curiosa porque costaba X y era paga X pool y gira X minions, o sea, estaba irreal y después la erratearon para que costara 1 y solo girabas un minion. Luego en el 95, ¿no? Porque en Jihad justamente era Misdirection y era como describes y luego se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y ya un año después ya estaba errateada. Sí, es que era increíble. Pero aún así, el día de hoy, te digo, al ser ninguneada y que te maten por un Misdirection, cala mucho. Y además, digo, no, esto ya parece que Misdirection hasta va a tener más conversación de la que algunas otras cartas, pero es que ¿sabes dónde está la violencia del Misdirection? Además del tema de que te gira un vampiro, es el que puedes girar a quien sea. No dice un vampiro de tu presa, no dice un vampiro de tu depredador, es más, no dice un vampiro, dice un minion. Puedes girar a uno de un aliado de esos que son súper molestos, puedes girar hacia atrás, ¿no? Para que no te redirijan, o sea, es una locura. Y a pesar de que, y trae 2, ¿no? O sea, el deck trae 2, así que también eso está interesante. Trae adicionalmente un Hungry Coyote. Poca justicia le hemos hecho al Hungry Coyote en este programa, pero el tiempo apremia normalmente. Sí. Y 3 Blood Doll, 2 Blood Doll, ¿no? Blood Dolls trae 3, efectivamente, y un Hungry Coyote, que pues bueno, efectivamente es una carta que a la que nunca le hemos dado mucho espacio. Y es muy transparente el beneficio y pues además creo que es una carta que se agradece tener y que llegue casi luego que sale de nuevo Sabbath, ¿no? Entonces también está muy bueno. Uh-huh. Y solamente, bueno, con el permiso del Hungry Coyote, Blood Doll es muy importante en este deck porque te da el recurso inmediatamente que es jugada. La diferencia entre Blood Doll y Vessel es fina, uh-huh. Y creo que aquí están bien colocados los Blood Doll. Es muy correcto, porque además tampoco quieres perderle tanto de pool, ¿no? Por el costo. Por el Vessel. Uh-huh. Uh-huh. Digamos que está siguiendo el momento. Exactamente. Muy, muy Qatari. El comentario me encantó. ¿Pasamos a las acciones, amigo? Vámonos a las acciones, porque aquí para el pad solamente hay una y es una acción que a mí me encanta. Se me hace de mis nuevas acciones favoritas para sangrar. Se llama Entral. Esta carta se juega con Obfuscate o con Presence. Que aquí en su momento ya hablamos de por qué una u otra. Entonces, si no se acuerdan, vayan y escuchen el segundo capítulo del pad del poder y la voz interior. Obfuscate Presence. En básico, bleed a +1 de bleed. En superior es como arriba, pero si el bleed es exitoso, es decir, que fue por 1 o más, no importa para quién, el vampiro que está actuando puede quemar una sangre. Van a poner una cripta del tope de tu cripta en tu región no controlada. Es una carta muy bonita. Tiene un diseño que parece sencillo, pero viene a solucionar muchas cosas. Creo que puede funcionar desde turnos muy tempranos para buscar a un vampiro en particular.
te hace refill de vampiros, en el caso, por ejemplo, como lo juegas tú de Winnie's, te da mucha agilidad, es decir, es una carta muy, muy activa, muy dinámica. Y que además, a mi parecer, hace algo que no se había hecho antes, ¿no? Que era jugar con el tema de cómo el bleed puede generar también recurso en la región no controlada, que hace eficiente de alguna manera, ¿no? Porque en esta acción, o sea, yo estoy actuando en mi minion phase y para cuando es exitoso ya puedo ponerle contadores a ese vampiro, ¿no? O sea, es un ahorro de literal 2 turnos. Porque si no, lo tendría que pagar y en ese no pongo nada y hasta el otro, ¿no? Entonces, justo como dices, creo que es una solución muy eficiente y que nunca está de más tener otro minion allá abajo. Y además la ilustración brutal, o sea, cuando me dieron el playmat del torneo del Nacional, porque fue esta ilustración la que dieron, era muy bonita, o sea, sí transmite puedes cautivar, ¿no? Finalmente. Sí. Además, Anastasia, aquí a lo mejor a propósito, porque si no me equivoco también es ella quien hizo... No, sí me estoy equivocando. Pensé que ella había hecho la ilustración de Enchant Kindred, pero no, ella no la hizo. Sin embargo, a lo que voy entre Enchant Kindred y Enthrall es que se sienten como el yin y el yang, ¿no? O sea, mismo feeling, no es que no es misma acción, diferentes sensaciones, ¿no? Porque justo el Enthrall habla de cómo los tienes esclavizados ante tu habilidad vampiresca y tu onda Qatari, mientras que el Enchant Kindred se siente más social, más camarilla, más mascarada. Una es más brutal que la otra en términos conceptuales, pero incluso hacen un buen mix. Te blideo con Enthrall, te blideo con Enchant Kindred y... Sí, por supuesto. O te blideo con Enthrall y luego le pongo 2 sangres con Enchant Kindred. Ajá, por eso. Claro, sí, claro, Enchant Kindred en superior, sí. Eso era lo que quería decir, justamente. Justo es que como dijiste bleed, se me fue. No. Te blideo con Enthrall, traigo otro vampiro, te blideo, hago Enchant Kindred en superior y wow. ¿Y sabes cómo lo puedes lograr? Con un Forward Momentum. Forward Momentum, exacto. Sí, aquí ya están las ideas. Sí, claro, o sea. Y además, este deck no trae Enchant Kindred, si no me equivoco, pero fácilmente se lo puedes meter. Y hablando del arte, o sea, a mí me parece, regreso, exquisito, pero es que también las ilustraciones de Anastasia han sido exquisitas. O sea, tiene Marquesa Liliana, increíble ilustración. Creo que es de las ilustraciones que en este B5 ha caracterizado mucho un clan total. O sea, imagínate, es como una sinécdoque de los de Hécata. Ese vampiro específico, Marquesa Liliana, si bien es un gran vampiro, si bien me parece que está padrísimo, la ilustración es increíble, ese en especial yo me siento ofendido porque Marquesa Liliana no debería de ser así. Bueno. Pero bueno, eso ya... o sea, yo aquí estoy hablando de la ejecución. Sí, la ejecución es muy buena, sí. Al tema de los Hécata, pero bueno, también hizo a Elsbeth, Anastasia, ¿no? Sí, también. No ir tan lejos. Y pues el Omnius Chorus de los La Sombra, el Camarilla Iron Fist tan utilizado hoy en día. Sí, Shadow Sentinel también, que a lo mejor no es lo más utilizado, pero es un trabajo muy bonito de cómo se plasman las sombras, ¿no? Y aquí lo hizo muy, muy bien. O sea, Anastasia se ha vuelto también de mis favoritas, ¿eh? Pasando a las otras acciones, que son de presencia ambas, tenemos al Mainom, que ya viene con el nuevo wording. Mainom es una acción de presencia, cuesta 1 sangre, y en inferiores, como acción directa, pones un contador de aturdimiento a un vampiro que esté destapado. Eso siempre se me olvida a mí. Sí, tiene que estar destapado, porque incluso si se gira, la acción se fislea. Sí, si llegase a girarse por algún motivo y es exitosa, no ocurre nada. Y en superior es lo mismo, pero como una acción a +1 de sigilo. Entonces aquí ya es evidente que la estrategia es crear desgaste, crear evasión a corto plazo para poder pasar las acciones lo más rápido posible. Sí, mi sensación de este deck hasta donde vamos es que es como una especie de tap and bleed, pero más desgastante. Sí, también yo pienso exactamente lo mismo. Tiene una complejidad muy interesante por ese tipo de detalles. Ahora también los números nos dicen mucho, porque Enthrall no lo mencionamos, pero vienen 8 Enthralls y 4 Maindoms. Sí, pues ahí ya está. O sea, que te vengan 8 acciones de esta sola de Enthrall, pues ya es una declaración de intenciones. Exactamente. Ya sabes, ¿no?, por dónde va.
Y la última acción, que es Entrancement, importante, metan Entrancement, porque hay un metajuego, por lo que veo, de muchos aliados. Una carta clásica. Dicen por ahí que lo clásico es moderno. Entonces, el Entrancement es presencia inferior +1 de sangrado, presencia superior como acción a +1 de sigilo, robas un aliado controlado por otro Matusela. Buenísima. Que justamente completa las 10 cartas de Bleed, pero con esta otra posibilidad de hacer cosas malvadas como robarte un Wargul, robarte un Freakish Conglomeration, robarte cosas que hacen la diferencia, tenerlas en tu contra o tenerlas de tu lado, ¿no? Y llegando un poquito más al término de la multiacción, o sea, una vez que tú quemas tus 2 contadores de Forward Momentum, pues tienes la versatilidad de irte a robar algo de la mesa o bien de hacer un Minom malvadillo por ahí. Uh-huh. O la otra carta que no es de Bleed, que también me parece que es una gran carta en este deck, que es Bajo Asedio. Under the Siege. Entonces el Under the Siege es la única carta defensiva que percibo con la que él puedas bloquear en sí, ¿no? Porque lo demás es como para destaparte y redireccionar, pero esta carta sí es 100% para defender. Totalmente. Y que de alguna manera hace sentido con las cartas de combate que veremos más adelante y con el set de reacciones, porque las reacciones que trae este deck no son poquitas. No, para nada. Pero bueno, ya llegaremos ahí a las reacciones. Tengo un comentario respecto a las reacciones, pero ahorita llegamos allá. Vamos para allá, porque ahorita justo se nos atraviesan primero los modificadores de acción, donde se siente el verdadero sabor Qatari. Y solamente como una mención, perdón, sé que voy a contrariar lo que dijimos al inicio de que vamos a empezar con lo Qatari, pero es que todos los modificadores básicamente son Qatari. Es correcto. Entonces, el único ahí patito que no es feo, es muy bueno, pero que va a pasar muy desapercibido en este programa es Freak Drive. Increíble carta, nada más que decir. 4 Freak Drives en este deck, además son una sorpresa, porque tú empiezas a jugar y ves el Offuscate, ves el Presence, ves el Auspex, ¿no? Y de repente Freak Drive. Y dices, no manches, ¿qué está pasando, no? Y está bueno, está muy bueno. Sí. De ahí en fuera, pues sigamos, ¿no? Ahora sí con la mera carne del asunto. Cuéntanos sobre Fever Pitch, amigo. Fever Pitch. Fever Pitch es un modificador de acción que requiere al Pat, Qatari, y que puede jugarse ya sea con Fortitude o con Presence. Cuesta una sangre y en básico es un simple +1 de sangrado limitado. Uh-huh. Pero en superior es lo mismo, pero el bleed, si es exitoso por 1 o más, tú puedes poner el Fever Pitch en el vampiro después de que se haya resuelto la acción. O sea, después de todos los Q-Combat y ese tipo de cosas. Este vampiro puede quemar esta carta durante una acción de bleed para hacer que un bloqueo falle. Es muy interesante. Y luego el minion que falló ese bloqueo no puede volver a intentar bloquear esta acción. Uh-huh. Un vampiro solo puede tener un Fever Pitch sobre él. Aquí ocurren muchas cosas. O sea, en primer lugar, el hecho de que diga que se pone esta carta después de la resolución de la acción, nos da a nosotros una ventana de que nos haga el Fever Pitch mientras hay un Q-Combat. Claro. Hay algo muy interesante. Sí, ¿no? Porque puedes jalar este Fever Pitch como resultado de la acción de un hedonismo, de un Hidden Lurker, de un Siren's Lore. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es la restricción para que el bloqueo fallido no pueda volver a ser intentado bloquear por el mismo vampiro. Uh-huh. Entonces, esto viene a resolver algo que históricamente es muy frustrante y que se ha visto en varias mesas, por ejemplo, con los Donde Aquí Vives. Uh-huh. ¿No? Al jugarse uno puedes volver a intentar a bloquear, ¿no? Claro. Puedes volver a intentar bloquear, ¿no? Entonces, a veces a muchos se nos va el momento. No nos damos cuenta que se jugó una carta que te permite reaccionar durante toda la acción como si estuviese destapado. Claro. Y ¿sabes qué? Que además esta carta me parece que es brutal por las disciplinas que pide, porque de alguna manera es como tener un +1 de bleed más un Elder Impersonation en el futuro. Exactamente. Y ese futuro no está condicionado ni siquiera a la misma presa. O sea, imagina el poder que tiene eso de que pasaste un bleed a alguien que no te bloquea
eventualmente lo austeas y luego la pared sufre los Fever Pitch que ya pagaste que ya te dieron el beneficio de austear a alguien anteriormente. Sí, es que es muy frustrante. Aquí yo quisiera mandar un saludo a Edgar Marín, a quien extrañamos mucho en Sí, Mesa. lo extrañamos. Y él era uno de los principales detractores de todas estas nuevas cartas que hacían fallar a los vampiros, porque él juega mucha pared, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora se la ponen más difícil para poder bloquear. Y sí, tiene todo el sentido. Porque esto que estás diciendo es, no sé si quepa dentro del concepto, pero es power creep, ¿no? No lo sé en realidad, pero de que es una carta que me parece poderosísima, me parece probablemente de lo mejor que trae el pad. Y es que además, algo que a lo mejor no es transparente, es que requiere fortitud o presence. No es una carta de Offscape. No, exacto, sí, no es una carta de Offscape. Es una carta que pueden jugar las hijas de la cacofonía, que pueden jugar los Brujah Antitribu, los Ventro Antitribu. Hay muchas Bloodlines que tienen fortitud, ¿no? Los Blood Brothers, o sea, yo sé que uno piensa en Blood Brothers golpeando, pero los Blood Brothers blideando son una cosa brutal también. Sí, ¿no? Los Walk of Cain son increíbles. Exactamente. O sea, entonces, hacer que falle un block cuando estás haciendo un Walk of Cain, me parece que es brutal, ¿no? Además, también hay simises con presence, también hay simises con fortitud, hay las sombras con fortitud, con presence. Entonces, de que es una carta que por las disciplinas con las que pasa se siente muy brutal, es ahí también algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy padre de Fever Pitch. Y no mencionaste a los toreadores antitribu, que son los principales ganones de todo eso. Efectivamente, sí, supongo que es un poco de más, lo sentí hasta un poco de más, pero tienes toda la razón, porque justo un deck de pala grande con Fever Pitch me parece que es brutal. Sí, es como se ha hecho mucho el Qatari últimamente, ¿no? Exactamente. Es que creo que esta era la primera opción, ¿no? Y justo como mencionas a dónde vamos, al tema de la ilustración, cuéntanos tú qué opinas. La ilustración, mira, tengo un tema con la ilustración porque en paleta de colores me confundo muchísimo. O sea, yo nadie lo tendría por qué saber, pero yo tengo un grado de daltonismo. No lo sabíamos. Efectivamente. Entonces, para mí sí es muy importante, pues, tener muy claros las paletas de colores de algunas cartas y muchas veces, pues, la memoria suele ser muy visual. Entonces, algo que tiene todos los modificadores de acción de los Qatari, y yo que los juego como endiablado, porque juego muchísimo este pad, es que todos tienen la misma paleta. Uh-huh. Y me confundo demasiado, y no siento que es algo muy claro para mí. Entonces, podría ser tranquilamente otro, no sé, un Subversion, por ejemplo, ¿no? Porque muestran de alguna forma una misma escena, y digo, no es culpa del artista, ¿no? De Paolo, porque tiene otros artes muy interesantes. Pero en este caso, sí, no me encanta. ¿Qué crees? Que a mí me pasa muy similar. O sea, siento que con los modificadores de acción de Qatari estoy viviendo lo que pasa con las nuevas reacciones de los Anarchs. ¿Sabes? E incluso en esas reacciones metería el On the Vive, el click and... no es clickbait, es Switch and Bait. Switch and Bait. Uh-huh. Y el Protection Racket y el Organized Resistance. Sí. Todos se me hacen la misma ilustración. Uh-huh. Me pasa igual. Y aquí justamente la única que de alguna manera siento que en términos de imagen es diferente es hedonismo, pero en términos de justamente de colores, un poco como de formas, siento que no, como que me quedan a deber. Aunque viéndolas una por una, no son malas. No son malas, pero si estás jugando, estás en el calor de la mesa y de repente puedes jugar mal por no leer, por ejemplo, por guiarte visualmente. Sí. O justamente malentender qué se jugó y reaccionar mal, o malentender qué se jugó y actuar mal, ¿no? Porque también, pues pasa. Gran carta, la ilustración, bueno, con la disculpa de Paolo, pero bueno, ya expliqué mi motivo. También has dado el tuyo y... Sí, que además también, de nuevo, siento que o sea, Fever Pitch no dice nada, ¿sabes? Uh-huh. También ahí creo que es algo que nos pudo, con nombres más del pad, con nombres más sexys,
¿sabes? Pudo haber tenido también una mejor ejecución. Cosa contraria a la carta que sigue, que el hedonismo, por otro lado, sí me parece una carta que en términos de ilustración tiene mucha personalidad, aunque me parece que es un recicle chistosón de Silence Lore. ¿Qué hace hedonismo? Requiere fortitude o presence, y obviamente también requiere un miembro del PAT. Solamente es utilizable por un vampiro que esté ready y que esté desgirado que otro que no sea el vampiro que está actuando. Y solamente puede ser utilizada si un minion intenta bloquear. Con Presence o con Fortitude en básico, el intento falla, el minion que bloquea no puede intentarlo de nuevo y giras a este vampiro que está reaccionando y pones un combate en fila. Uh-huh. En superior es exactamente lo mismo, pero no hay combate en fila. Hedonismo, creo que es una carta increíble. Es muy circunstancial los usos, porque puede ser que quieras evitar un combate o que quieras buscarlo. Exactamente. Me gusta que tengas ambas cosas. Eso es lo que más me gusta de esta carta, definitivamente. Que tú decidas si hay o que no hay combate. Bueno, sí, dependiendo el nivel de disciplina, ¿no? Porque en básico lo va a haber. Pero me gusta mucho que puedas tomar esa decisión. Justamente depende qué tengas en mano o cuál sea tu estrategia. Sí, porque no es lo mismo jugar un hedonismo con brullas antitribu que jugar un hedonismo con, no sé, toreadores que están esquivando combates. Exactamente. Exactamente. Y cómo se haya giraste a un vampiro, ¿sabes? Uh-huh. Entonces a lo mejor lo que quieres es que no se gire ese que se gire ese vampiro, pero a lo mejor lo que quieres en el concepto, en el contexto en el que lo estás jugando es un Majesty seguro para terminar enderezado. Sí, o bien hay otra posibilidad que tal vez no es muy evidente, pero es una forma muy sabrosa de evitar un combate de Psych. Sí, no lo era, porque por ejemplo yo no tenía nada claro que el Psych no aplicaba. No aplica. Salvo con Press, pero si les terminas el combate ya no hay. Y hay un hedonismo, como tienes el combate en cola, ya no lo hay. Entonces, siento que sí es una carta muy fina, que tiene varias posibilidades de evitar Psychs, por ejemplo, combates de Psychs, uh-huh, de entrar en combate con otro, o sea, no sé, por ejemplo, Jaco juega el hedonismo y entras en combate contra Jaco. Exacto. ¿No? Porque algunos dicen, no, pues mejor bloquea y no bloquea a Jaco. Pues ahí te va el hedonismo y entras en combate con Jaco. Claro, porque además tiene la capacidad de sorprender. No sabe si tiene el hedonismo en mano. O bien, como lo decías, un combate gratuito. O vamos a hablar de Keys of Katari más adelante, que también es para hacer esta carta también puede servir mucho para hacer el mal y jugar en este tema de girar y hacer cosas malvadas, ¿no? Y la ilustración me gusta. Creo que esto sí es muy Katari. Es probablemente la ilustración más Katari que tenemos. Claro, todos estos sadomasoquistas llenos de látex negro, orgía de sangre, vicios, gula, ¿no? Es increíble. Además, no sé si viste Futurama, pero el personaje que está atrás me recuerda muchísimo al robot hedonista. Sí. Son buenas referencias, ¿no? También un poco a Pulp Fiction, porque ahí está el cuate con el de látex, o sea. Sí, la verdad es que es una ilustración muy bien realizada. Me encanta. Sí, Kraysen Maximoff tiene varios ya goles. Uno de ellos es Berenguela, que lo vamos a ver en el capítulo del Caín, porque me encanta ese vampiro Berenguela. O también es en estas nuevas, digamos, B5, tiene los Botch of Sensing. Por supuesto. Y el Split the Veil, pero también ya tiene cartas viejitas que también se me hacen muy interesantes, como el Suspicion of Disbelief. Ese en específico me parece que es una gran carta. Creo que muy bonita, y además ese tema de las llamas le da una onda increíble, ¿no? Al Suspicion of Disbelief. Sí, pues se siente muy Ravnos, o sea, definitivamente se siente Ravnos. Y el Spoil of War. Su nuevo Spoils of War está increíble. Increíble. Uh-huh. El uso de las luces ahí está maravilloso, ¿no? Entonces, pues bueno, es una carta muy redonda que me gusta mucho. Yo creo que no va en todas las construcciones el hedonismo, pero si la pones finamente, es bastante determinante en un juego, ¿eh? Sí, o sea, creo que aquí hay una pista muy interesante en términos del hedonismo, porque si bien trae 5, yo no he podido, o sea, no sé, a lo mejor es un tema de cómo están construidos los decks, ¿no? O sea, o de cómo construyes tus propios decks. Pero las 5 que trae, si yo he jugado una por juego, cuando he jugado con el Path of Katari, han sido muchas. Siento que está hecho como para así pasar las acciones y es de repente difícil calcularle al hedonismo. Por muy padre que esté, es difícil calcularle.
Contrario a Silence Lord, si metes 5 Silence Lord es muy probable que termines jugando en 3 y 4, porque son más bloqueables. Sí, y el hedonismo no tanto, porque ya trae mucha evasión. Por eso te digo, o sea, creo que sí va muy bien con brullas que quieren golpes. Exacto. Que te están blindando con manipulaciones legales y entras aparte en combate con otros. Entonces, Sí, estoy de acuerdo. Creo que de repente va a ser más match en cosas que sorprenden. Más que aquí que necesitas pasar las cosas porque necesitas velocidad. y pues hablando de velocidad, vamos a la siguiente, que es Seed of Terror. Es otro modificador, cuesta una sangre y es del pad de Qatari. Esta requiere presencia u ofuscación. Y dice que solamente es utilizada cuando una acción se anuncia. En inferior, los minions, es importante, tienen que quemar una sangre para intentar bloquear esta acción. Y en superior es lo mismo que arriba, pero tú escoges un vampiro y ese vampiro no puede bloquear esta acción. Entonces, creo que es de toda esta camada de Falla tu Block la que a mí más me ha gustado. Porque estás castigando muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. Y te garantiza de alguna manera pasar cosas. Además, creo que es la que más se juega. En el cuándo, o sea, como es al anunciar una acción, se juega muchísimo. Sí, y ya sabrás, ¿no? O sea, tú podrás tomar esas decisiones si de bloquear o no y bajo qué condiciones. Exacto. Porque de entrada, justo como mencionas, en básico dejas fuera a todos los aliados. Porque no pueden quemar sangres. Exactamente, y además en superior estás castigando durísimo, o sea, por eso regresamos al tema de nuestro amigo Edgar Marín, que estaba muy inconforme con estas cartas. Sí, porque definitivamente lo desarmabas. Claro, es una cuestión muy específica, pero sí es duro lo que hace. Sí, lo es. Y de nuevo, las disciplinas, ¿no? Porque es algo que en básico se espera de Presence, en superior se espera de Offuscate. Pero juntas y con las dos me parece que es brutal. Muy buen concepto. Creo que el nombre una vez más un tanto genérico. Y siento que esta es la que más, Siento que esta junto con Kiss of Qatari son las dos que más hacen match para mí. Bueno, junto con Hedonismo también de alguna manera. Pero siento que son las que más match hacen para mí con el pad. Y además que la ilustración también me parece que si bien se siente reiterativa en colores y composición, esta es probablemente de esta tanda de modificadores de acción probablemente la que más me gusta. Sí, también me parece interesante la ilustración. Mi reclamo es la paleta, pero sí es así, ese punk abriéndose paso en un tugurio. Sí, la gente aterrorizada además porque se ve súper Sabbath. O sea, no le vemos la cara, pero se siente Sabbath ese personaje. Y para cerrar los modificadores de acción tenemos Subversion. Esta requiere o Celerity o Presence. Requiere también el pad de Qatari. En Presence Celerity básico es +1 de sigilo. Imagínate la locura. Y en superior es +1 de bleed, que está limitado, o +1 de bleed, +1 de sigilo, como si fuera un bonding. Es que estas justamente son las que se necesitaban. Sí, justo. O sea, la cantidad de vampiros que se benefician de 1 de sigilo fuera de las disciplinas que ofrecen sigilo, ¿no? Entonces este +1 de sigilo con Celerity básico, con Presence básico, se me hace que es una gran adición. Y me encanta que le dé personalidad al pad, ¿no? Porque al darle personalidad al pad también le está dando personalidad de alguna manera al Sabbath. Es que el sigilo de celeridad costaba, Oliver. O sea, siempre costó sangre. Y ahora es gratuito y aparte te da +1 de sigilo y +1 de bleed. Y justo es una carta que de alguna manera se siente que no habíamos visto como tal desde Fata Morgana. No, es que Bonding era +1 de bleed en básico y +1 de bleed, +1 de sigilo. Ah, sí es cierto. Y es Fata Morgana de Chemistry la que tiene esta fórmula exactamente igual. Nada más que en Fata Morgana costaba una sangre. Entonces aquí el costo es reemplazado por el pad, pero tiene dos opciones, tanto para Celerity como para Presence, y está de más decir cuántos clanes no se van a beneficiar de ese +1 de sigilo, así sea para ir a pegarle a alguien exitosamente. Sí, es una muy buena carta, es una carta que revitaliza mucho este pad, te capitaliza muy bien, y no creo que sea muerta, porque pues, si pasa tu bleed, pues échale el +1 de bleed solito. Exacto, no para nada, y además como el 1 de sigilo de básico no está vinculado a ningún tipo de acción en específico, puedes utilizarlo para votar, puedes utilizarlo para hacer Mindnom, puedes utilizarlo para hacer cosas malvadas que de repente te ocurran, ¿no? Digo,
robarte una Montreal, irte por un aliado, o sea, es decir, no está limitado y eso es algo bueno. Exactamente. Cazar, ¿no? Tan simple como cazar. Cazar. Y el artista Konrad Wasinski, el mismo artista de Seeds of Terror. Entonces aquí mi tema con la paleta, igual que con Fever Pitch, etcétera. Y ya poniendo atención al detalle, pues son situaciones, ¿no? Es así como un sujeto ahí misterioso de espaldas que está creando algo o que está haciendo algo. Yo la verdad es que no estoy bien seguro de lo que estoy viendo, porque no sé si está de espaldas o está de frente y está como inclinándose y que la gente como que lo ignora y otra persona como en un teléfono. Además perdóname Conrad, yo sé que nos escuchas y que eres muy fan, pero aquí sí no entiendo qué quisiste hacer con Subversion, sinceramente. O sea, sí. No sé si estoy viendo a un fetichista ataviado en negro, no estoy viendo a Puro Hueso, no sé si estoy viendo al de Scary Movie, no sé qué estoy viendo, ¿no? O sea, no entiendo qué está pasando. Así que si ustedes saben qué está pasando en esta escena que nos plantea la carta y cómo está relacionada con Subversion, por favor díganos, porque yo sí tengo interés en entender. Sí, y sobre todo, no tiene tantas ilustraciones, Conrad, pero tiene una que a mí me gusta mucho, que no la vamos a ver en un futuro programa en algún momento, que es Shadow Shift de Oblivion, claro. Donde sí se sabe qué se está haciendo y qué está pasando. Sí. O en la fabulosa Family Gathering, que también es de él y que me parece que esa es una carta bellísima y que justamente capta perfectamente lo que pasó en el momento de Family Gathering con la Hecata, ¿no? Me hubiera gustado un poco más de diversidad en los vampiros nada más, pero de que es una carta fabulosa, lo es. Estos serían todos los modificadores. Y ahora vamos a ver el primer combo. Sí. ¿Tú cómo les dices, amigo? Yo le digo combo cards. Combo cards, yo también combo, que es Shift Cover, que es o bien modificador o bien una carta de combate que requiere al pad. Y esta te está solicitando celeridad y ofuscación. El inferior es un golpe que es dodge, golpea a esquivar, y en superior es un fino +1 de sigilo. También con celerity. Con celerity y con ofuscación. Sí. A mí me encanta. O sea, regreso al punto de que le está dando evasión a clanes que por naturaleza no la tienen. Pienso en los toreadores, en los Brujah antitribu. Ahí en esta combinación siento que el dodge se disfruta más con Offuscate, justamente para cosas como de repente los Winnies de Inside Earth o un Malkavian ahí que no tiene muchas posibilidades de strikear porque no tienes las cosas en la mano, pero me parece una carta que es muy funcional. Sobre todo porque, pues, creo que diste en un punto muy importante. Depende qué vampiro la juegue, es el feeling que puede tener esta carta. Exacto. ¿No? Entonces, pues vampiros que normalmente tienen problemas para el combate, le viene muy bien un dodge, pero vampiros que siempre tienen problemas para pasar alguna acción política, alguna cazada, el +1 de sigilo jamás sobra. Además la combinación, ¿sabes? Porque en una de esas, pues dices, a ver, no lo voy a pasar porque ya jugó un Second Tradition, pero puedes strikearle un dodge. O esta carta la estoy guardando para pasar mi acción, pero si vienen y me pegan, pues strikeo dodge, ¿sabes? O sea, me parece que además en términos de funcionalidad es muy buena, es muy útil, y que yo me acuerdo cuando jugué por primera vez, o sea, cuando llegaron estos 4 decks, hicimos una reunioncita, nos sentamos a jugar, y esta carta le estaba sacando canas verdes al deck de Cain, porque justamente con un dodge ya estabas resolviendo mucho de a lo que te expones contra un deck de Path of Cain. Sí, es una muy buena carta. La ilustración, pues otra vez llegamos al tema de los colores y todo eso. Con esta confundo mucho Fever Pitch. Exacto, es esta. Sí, es esta. Sí, es esta. Sí, que justo entra en el mismo set, ¿no? De los Action Modifiers que se sienten en el mismo set. Y además, como le suma rojo por ser una carta combo, siento que es más confusa todavía. Sí, entonces, pues bueno, tenemos ahí esa observación que me alegra saber que no es solamente una sensación mía, ¿sabes? No es tuya, también es algo y eso que yo no tengo daltonismo, tengo cierta afinidad con los colores, pero aquí sí le sufro mucho porque justo el esquema de colores, que es como de repente el primer patrón que reconoce el ojo, sí se siente mucho con estos rojos de Subversion, se siente mucho con estos rojos de Fever Pitch, entonces pasa mucho, no, es Subversion, es el Seeds of Terror. Sí se siente que
que ahí les faltó ver las imágenes todas juntas para darse cuenta que había un tema. Y bueno, sobre el artista, pues es un artista veterano, que es Peter Berting, y lo tenemos en arte muy, pues, tradicional, muy emblemático, ¿no? Por ejemplo, yo siento que la carta que a mí más me ha impresionado de este artista es el Last Stand, esta carta de 6, que además que creo que es la carta de Master más cara que hay, estas 6 pools, ¿no? Se han mandado bastantes artes ahí interesantes, Gremlins, por ejemplo, ¿no? O sea, su estilo como entre medio cómic, de ilustración, de viñeta, ha sido, desde mi perspectiva, muy interesante. No todas, pero sí tiene algunas que podemos prestar mayor atención que otras. No, además, es que viéndolo ya como detenidamente, sí tiene un estilo muy marcado. ¿Sabes? O sea, veo, por ejemplo, su New Cartago y las formas, los espacios se sienten muy de él cuando vemos, por ejemplo, el Sweet Cover, pero también cuando vemos el Seas of Terror. No, espérame, no es Seas of Terror, es la primera que vimos, que es Fever Pitch, ¿no? O sea, estas construcciones, estas calles, hablan mucho de él. Y en términos de figuras, por ejemplo, si vemos el Gran Simposio y vemos también, por ejemplo, los Emergency Reactions de Nagaraya, pues se siente, ¿no? Se siente que es cómo estiliza la forma humana de acuerdo a su estilo. Y la verdad es que hace cosas bien bonitas y está presente en un montón de cosas. El Vision Quest tan solo es... A mí siempre me ha gustado mucho esa ilustración, ¿no? Yo no juego con Arimanas, pero qué bonita carta. Sí, la verdad es que tiene cartas muy bonitas y por ejemplo tiene ahí cosas que se ven mucho más cómic, como Brick by Brick, pero tiene cosas que son más conceptuales, más bonitas, más... O sea, que yo no pensaría que son del mismo autor como el Alpha Glint. No, sí, y además es el ilustrador de un vampiro que a mí siempre se me ha hecho muy, muy hermoso, escrita Sileta. Ah, por supuesto. Un gran vampiro, súper icónico también. No fue un gol esta vez, pero gran artista en general. No es un gol, pero mala no es, ¿no? Y pues pasando ya a la última carta exclusiva del pad, porque también ya vamos un poco justos de tiempo. Si quieres, antes de pasar esa, mencionamos rápidamente las reacciones para no clavarnos en ellas, porque básicamente sus reacciones están basadas justo entre el tema de redirigir y bloquear, que son cosas muy de Auspex. Vienen 3 ojos de Argus, 2 My Enemy's Enemy, 4 Telepathic Misdirection, y para poder hacer todo esto posible, vienen también 3 On the Key Vive. Un módulo bastante sólido de reacciones, muy apalancado de Auspex. Es lo que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? De que el Auspex es una disciplina muy catarí, que sí se ve, digamos, en el manual de la mano negra de quinta edición de Sabbath, pero que no se transmite al pad, solamente como reacciones genéricas. Presenta la posibilidad del Auspex, pero despersonalizado, ¿sabes? Probablemente en un New Blood, ¿no? Ajá, yo espero que en un New Blood ya incluyan un poquito más de feeling catarí para las reacciones con Auspex. Y aquí es donde nos marca pues un poquito esta idea de poder crear muros, poder crear pues otras estrategias que no necesariamente sean esta propuesta por el deck, ¿no? Porque el deck se presenta como un deck desangrado. Y una persona puede entrar a jugar tranquilamente con este deck al mundo de vampiro. Pero si lo queremos hacer más complejo, tenemos un muy buen soporte de Auspex. O sea, desde Glissando para arriba, todos tienen Auspex superior, Oliver. Es correcto. Que también es lo que hace que este módulo sea tan importante, ¿no? Porque es defensivo, los redirections jamás están de más, y ya venía un poco también soportado por el Under Siege. Entonces, si bien no es la estrategia principal bloquear, porque honestamente yo no quisiera que me bloquearan con esta construcción. No, definitivamente no. Prefiero redirigir. Ajá, no quisiera bloquear, prefiero redirigir, exactamente. Pues si le vas ahí construyendo con un poco de creatividad, se vuelve ahí un dolor de cabeza, sí, ¿no? Totalmente. Y justo creo que es algo que veríamos en el futuro, ¿no? Cartas de Auspex específicas del clan para ver qué cosas interesantes traen. Todas estas cartas están como más enfocadas en evitar la confrontación y poco más. Claro, porque al bloquear, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dochar o vas a hacer la carta que justamente es la que nos hace falta por mencionar, que es la última de combate? Y es el
te toca. Ah, por supuesto. Y además que es de mis favoritas, ¿eh? Es el Kiss of Katari. Agarra esos calcetines porque están por caerse, amigo. Mira, requiere Offuscate o Presence. Cuesta una sangre y obviamente requiere al pad de Katari. Strike básico, Combat Dance en básico. En superior también es Combat Dance, pero después de que el combate se acaba, si el combate fue cerca, stuneas al opposing minion. ¿Cómo ves? No, pues es que de un inicio suena... pero conforme vas dándole detalle, la cosa se va poniendo fea. Sí, porque de inicio tú dices, bueno, un Strike Combat Dance de Presence. Pero un Strike Combat Dance de Offuscate básico ya no está nada porque lo más cercano que teníamos era el Not Race y esto no lo hubiéramos podido strikear de cerca. Necesitaríamos haber estado de lejos para poder strikear Combat Dance. Entonces que ya puedes strikear Combat Dance de cerca con Offuscate básico, puede, ¿no? En la más estricta teoría puede salvarte de muchas cosas horribles, aún siendo un Winnie. Uh-huh. Y en superior, me parece que está súper bueno para todo este tema de bloquear a vampiros, de dejarlos inutilizados un turno, suma muchísimo y además juega con todo lo que te propone el deck en términos de estrategia, porque esto y un Mind Numb, por ejemplo, pues si ya me giré yo, pero también te vas a girar tú. Sí, lo que pasa es que Kiss of Katari, ya te digo, a primera vista parece como algo muy X, ¿no? Pues ya tenemos Stare Down, que es un combatente que no cuesta, ¿no? De Presence. Claro. Pero ya cuando dices Offuscate, ok. O sea, ya desde ahí la cosa se empieza a volverse seria. Y ahora con esta cosa del stunt, pues si no estás preparado, si no tienes las herramientas necesarias para evitar ese golpe, pues básicamente estás perdiendo un vampiro un turno. Exacto. Entonces, no me parece que sea algo menor, ¿eh? No, para nada. Este strike a mí también me gusta mucho. Creo que le da bastante identidad, ¿no? Y de todas las cartas considero que esta es la más icónica del pack. Probablemente. Y sabes qué? Que además se siente muy brutal porque ya sea que el vampiro que fue a pegarte termine no enderezándose en su siguiente on-tap y por lo tanto no haciendo de nuevo eso que hace, o no actuando en su turno por bloquear y por defenderse. Entonces es súper castigadora. O sea, te castiga por actuar o te castiga por defender. Y una vez más, como depende también cómo la puedas ocupar. O sea, si tú te encuentras con estos wall de gangrels castrocillos, por ejemplo, o sea, los walls estos de Earthmelt, un Kiss of Katari bien puesto deja tapado al gangrel, ¿eh? Exacto. Porque recordemos el ruling del Stun Counter. Poner un Stun es girar a un vampiro destapado. Uh-huh. Entonces, por mucho Earthmelt que jueguen, Kiss of Katari lo va a volver a girar. Exacto. Y aquí también, a ver, esta es mi pregunta. Si yo lo juego, bueno, creo que ya lo resolviste, pero nada más para clarificar. Bueno, entiendo que si yo juego de primero Kiss of Katari y me juegan un Majesty, funciona igual que si fuera al revés, ¿no? O sea, que si yo estoy bloqueando, o sea, si yo soy si yo no tengo el primer impulso, de todos modos termino girándolo. No importa el momento en el que se desgire el otro vampiro, ya sea por Earthmeld o por un Majesty, ¿no? Uh-huh. Ok. Eso está muy bueno porque también uno pensaría que depende qué pasó primero. Pero si no importa el orden, pues o sea, es brutal el Kiss of Katari. Sí, porque recordemos que el efecto es parte del golpe. O sea, el stun es parte del golpe. Entonces, la única forma de evitarlo es o que jamás llegue a esta instancia, por ejemplo, Immortal Grapple, la típica, o haciéndole un dodge. También estoy viendo aquí que en el ruling dice que si el combate continúa o un nuevo combate inicia, el efecto de After Combat no pasa o no es utilizable. Es decir, si te hacen Psycho, un Telepathic Tracking o me parece que es el Dance with the Devil, no estoy bien seguro si es ese, pero de los de Cain, también inutilizaría el Stand Counter. Es que aquí esta parte se pone al final, ¿no? Uh-huh. O sea, pero como existe otra cosa que hace que se reinicie el combate, pues ya no llega a resolverse. Se fildea de alguna manera. Exacto. Pero para eso tenemos nuestros Q-Combats de hedonismo. Exacto. Exacto, ahí ya no hay cómo. Y que mira, justo también hace sentido, ¿no? Sí, porque está todo enlazado. Es que sí se enhebró muy bien la estrategia. Sí, me encantan estas sinergias que se crean. Oye, y la ilustración... Sí, bueno, termina, perdón.
No, muy bonita carta, o sea, a mí me parece redonda en todos los sentidos. Raquel Cornejo, ya le hemos laureado mucho este programa. A ver, aquí voy a entrar en controversias y espero no me funen. Pero yo no veo, o sea, veo muchas imágenes de este estilo. Y con este estilo me refiero a Kiss of Katari, True Love Base, Tunimos, donde vemos a dos chicas interactuando. Creo que no hay ni una sola de dos hombres. Tendremos que buscar a ver toda la iconografía de Vampiro, o mejor preguntar ahí por qué no hay dos hombres besándose, pero sí es una muy buena observación. Y no creo que estuviera de más, ¿eh? A lo mejor eran los tiempos y quien juega actualmente, a lo mejor recibiría mucho hate, pero a mí sí me interesaría saber, o sea, si es una regla o qué onda, ¿no? Porque no hay, según yo no hay ninguna, ¿eh? Pues sería cuestión de darnos un clavado en la iconografía para poderlo averiguar. Ahí ya tenemos una misión. Y pues bueno, Oli, creo que con esto hemos revisado la librería. Es correcto. Sería importante conocer tus pensamientos finales, tus impresiones y saludos, amigo. Por supuesto, mira, yo creo, para ser concretos, que la librería está bien padre y que efectivamente te lo traen en un marco de Bleed, porque es lo que es transparentemente inmediato, ¿no? O sea, y además era el deck que hacía falta. Sin embargo, al ser recursos que de alguna manera te permiten pasar acciones, ya sea a través de sigilo, a través de un hedonismo, a través de cancelar bloqueos desde la declaración de acciones, entra en todo, ¿sabes? Porque tú puedes decidir meter estos modificadores de acción para un deck de votos, perfectamente. Para un deck de desgaste a través de combate, porque también el combate se bloquea, ¿no? Entonces a mí lo que me encanta del pad de Katari es que, contrario a los otros pads que están muy enfocados en botar, en pegar, en los aliados, aquí te da recursos para que tú, como Matusalea, decidas qué acción quieres pasar con estos modificadores de acción, independientemente de los modificadores como tal, ¿no? Porque los modificadores no están ligados a algo en concreto, salvo obviamente el de Bleed, pero en la generalidad, esa es mi opinión, y eso es por lo que creo que este pad es tan versátil y es tan contundente, porque puedes sumarlo a un montón de cosas. Y saludos, esta vez quiero mandarle saludos a Eddie, que está allá en España y que nos colabora un montón, y a nuestro estimadísimo Rodrigo Medina, que siempre nos escucha y que siempre se me olvida saludarlo, pero no esta vez exclusivo lo voy a saludar, le voy a mandar un abrazo y muchas gracias por todo, amigo. ¿Tú qué opinas? Bueno, para empezar, de los 4, este es el que más me ha gustado. Por la maldición que tengo con el Katari, pues la acepté con resignación y con gusto al mismo tiempo. muy, muy masoquistamente. ¿Qué maldición? Bueno, lo que pasa es que tal vez no lo conté, pero cuando se salió la expansión, hicimos varios torneos con los preconstruidos, íbamos escogiendo decks de acuerdo a cómo hayamos quedado dentro del torneo. Y yo perdí todos los torneos y siempre me dejaban un deck Katari. Entré a 4 torneos y en los 4 torneos me llevé 4 decks Katari. No manches, no sabía eso. Por eso es que me gustan tanto, los he controlado ahí más o menos y considero que tienen muchas posibilidades. Para mí han sido un refresh muy importante porque se salen del molde, digamos, del Sneak and Bleed, y pueden llegar hasta extremos muy grandes como brullas golpeadores, Brush and Bleed, sí, extremadamente violentos, o paredes desgastantes Grinder como la de Gustavo. Que a mí de los que has hecho, uno que me gustó muchísimo fue el de Votos. El de Votos que traía a Melusinde y a Drosotni. Me parece que ese es una muy buena forma de ver cómo el pad no obedece a una estrategia específica, sino que apoya a la estrategia que tú consideres construir. Esa versatilidad me gusta mucho porque te ayuda a abrir las puertas a la creatividad. Totalmente de acuerdo. Y yo, bueno, yo creo que compartimos esta visión tanto nosotros dos como mucha parte de la comunidad internacional, de que el juego de vampiro también aporta mucho a la creatividad. O sea, es decir, las estrategias, si bien existe un meta, lo que hace muy rico y disfrutable este juego es que hay tantas posibilidades que a veces terminas haciendo algo contrario a lo que en teoría tendrías que hacer. Y lo haces de unas formas muy divertidas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, solamente para terminar, yo creo que el Path of Katari nos invita a hacer eso y nos invita a ser bastante creativos. Un saludo, me subo contigo a Eddie.
Y un saludo a Roger, quien ya se encuentra descansando en su casa en este momento después de su accidente. Ay, qué bueno, me da mucho gusto que todo bien. Me da mucho gusto y pues igual un abrazo. Y pues con eso terminamos el pad de Qatari, amigo. Muy emocionado de cómo van estos capítulos. Muy emocionado del que sigue. El sábado me está encantando. Y pues ahí les dejamos a los que nos escuchan que no se les olvide seguirnos en redes sociales, mandarnos un correo, compartir, porque pues también eso es como de repente llegamos a más personas y como de repente pues este proyecto puede crecer. Síganos en Instagram, síganos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube, Google Podcast, y comenten, háganos sus consultas, sus preguntas, y siempre contestamos, aunque nos tardemos un poquito, pero siempre contestamos. Sí, nos encanta contestar, nos encanta leerlos. Y pues ya con eso dicho, amigo, muchas gracias por todo el buen trabajo una vez más. Muchas gracias a ustedes que nos permitieron llegar hasta sus oídos. Les mandamos un saludo enorme y recuerden que aquí estamos súper listos para platicar de los siguientes pads en el futuro. Un abrazo y muchas gracias.